El 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México se suscitó una de las terribles y peores matanzas ocurridas en Tlatelolco, en la famosa Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 personas. Fue la brutal culminación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad, perpetrados desde el gobierno de México en contra de los estudiantes a lo largo de ese año, caracterizados por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron durante este periodo y por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos. Así lo han calificado los sobrevivientes de ese movimiento, quienes exigen que los responsables se les juzgue por dicho genocidio. Estos y muchos más detalles los vamos a abarcar en el video del día de hoy. Así que te invito a sentarte, a ponerte cómodo y a escuchar lo que te voy a platicar a continuación. Mi nombre es Cristian Ean y en esta ocasión te traigo la masacre de Tlatelolco de 1968. Comenzamos. La masacre ocurrió bajo el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, a solo unos días de realizarse los Juegos Olímpicos en México, en el marco de la movilización inmediata en su tiempo de la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y también del Instituto Politécnico Nacional. El PRI venía gobernando el país desde la década de los 30, prácticamente desde la Revolución Mexicana. Controlaba todos los sectores del Estado, sindicatos y patronal, los medios de comunicación y obviamente el ejército. Controlaba a todos menos uno, los estudiantes. La noche del octubre de ese año, en el centro de la capital, tuvo lugar un choque desigual entre fuerzas del gobierno y manifestantes universitarios. Si bien te dije al principio que se pudo haber tratado de 300 víctimas, aún no se sabe con certeza cuántas víctimas hubo, pero se calcula que fueron cerca de 500 personas o incluso más. La matanza, en la que cayeron principalmente estudiantes, señaló un punto de inflexión en la vida pública mexicana. La cadena de sucesos que condujo a esta carnicería de tanta repercusión comenzó a tener una serie de nimiedades. Un escaparate olímpico. Gustavo Díaz Ordaz tomaba la presidencia de la República. Por supuesto, era un hombre del PRI y como tal, de la línea conservadora. Las cosas le habían ido bien en el gobierno hasta cierto punto. La tasa de crecimiento anual se cifraba en torno al 7%. Se construían infraestructuras modernas y edificios modernos. Y la paz social parecía estar garantizada gracias al largo brazo de su partido, pese a que un 80% de las riquezas estaban en manos de un 10% de la población. Sin embargo, había revueltas protagonizadas por sectores medios de la sociedad, y estas mismas fueron desarticuladas mediante sobornos a sus dirigentes o la cárcel para los más radicales, todo bajo control. Y por esto, Díaz Ordaz aseguraba que 1968 sería un año estupendo. Además de continuar la bonanza, tendría una oportunidad única de mostrar a la comunidad internacional los progresos conseguidos con su administración. México iba a ser protagonista de los Juegos Olímpicos, el primer acontecimiento de relevancia mundial en el país desde inicios del siglo XX, un escaparate magnífico para el PRI. Movimiento estudiantil. Pese a todos sus intentos de llevar por el bien al país, el presidente estaba preocupado. Le inquietaba un colectivo en específico, antes casi inexistente como una fuerza política. Los estudiantes escapaban a su órbita de influencia. La generación que en ese momento ocupaba las aulas de la UNAM y del Politécnico Nacional era hija de la prosperidad, aunque no comulgaba como un líder del gobierno del PRI. En la misma formación en que sus padres veían representada la feliz consumación de la revolución, los universitarios del 68 solo encontraban una agrupación autoritaria.
Emiliano Zapata era un héroe, pero también el Che Guevara, la nueva izquierda. Convenía vigilar de cerca a esos muchachos, no fuera que estropearan los Juegos Olímpicos. Esas fueron palabras del presidente Díaz Ordaz. El presidente sabía que admiraban a las ideas de Fidel Castro y que se identificaban con el Mayo francés y la Primavera de Praga. Los estudiantes mexicanos, sensibles a las aspiraciones de los sectores medios, ya se habían puesto en contacto con alas extremistas del movimiento obrero. Había que detenerlos antes de que causaran problemas serios. El Ministerio del Interior, por lo pronto, infiltraba informadores en los grupos estudiantiles para evitar alguna agitación social. Difícilmente se esperaba, no obstante, que un incidente menor, una disputa entre dos institutos, acabara desencadenando una enorme tragedia. Crecimiento de la tensión. El 22 de julio de 1968, dos facciones estudiantiles se enfrentaron en la plaza comercial de la Ciudadela. A la mañana siguiente, se continuó la trifulca, atentamente observada por los policías y unidades de antidisturbios. Las fuerzas del orden lanzaron cargas de gas lacrimógeno. En ese mismo momento, los jóvenes, disueltos, comenzaron a correr para refugiarse en los centros de estudio entre los porrazos de los uniformados. La persecución duró alrededor de 3 horas y se saldó con 20 universitarios arrestados y numerosos heridos. 3 días más tarde, estudiantes y profesores organizaron una marcha que reclamaba la liberación de los detenidos y denunciaba la brutalidad del gobierno. Fue un acto que vino a combinarse por sorpresa con otro. Era la manifestación emprendida como todos los 26 de julio desde la Revolución Cubana por partidarios de Fidel Castro. Jamás se había congregado una muchedumbre semejante en la Ciudad de México. Alarmadas, las autoridades mandaron a la zona al ejército. Las pruebas reveladas en 1999 aclararon que estos elementos violentos del bando universitario eran agentes militares vestidos de civiles. Estos mismos impostores también quemaron los autobuses. En suma, justificaron la dura acomedida del gobierno contra los estudiantes, que entonces se organizaron. Los campus tomados. En agosto de 1968 formaron el Consejo Nacional de Huelga en protesta por un universitario muerto, los cientos de heridos y el número indeterminado aunque ingente de encarcelados. El CNH comenzó un plan de acciones propagandísticas contra el ejecutivo de Díaz Ordaz. Ese mes se llevaron a cabo diversas concentraciones antigubernamentales de cientos de miles de participantes en la capital y en otros puntos del estado. La prensa foránea empezó a hacerse el eco de los sucesos. El presidente, desesperado, montó una contramanifestación que resultó fallida. El 1 de septiembre, en el discurso sobre el estado de la nación, afirmó que no podían permitirse las violaciones de la ley y el orden, y para suprimirlas, hará lo necesario que tengan que hacer, dijo amenazante. Y en efecto, el día 18, mientras continuaban las protestas, mandó cercar con tanques el campus de la UNAM. Unas 1000 personas, entre profesores y estudiantes, terminaron retenidas en prisiones poco humanizadas, en donde se encontraban la mayoría de los enemigos políticos del PRI. 5 días después, en el Politécnico Nacional, el ejército abrió fuego por primera vez contra los universitarios. Se contaron unos 40 heridos. La Noche Negra. Para evitar que el duelo colectivo se desbordara, el 2 de octubre se celebró una reunión de urgencia entre el gobierno y el CNH. No hubo diálogo ni acuerdo. Los delegados universitarios abandonaron la sala, anunciando que convocarían esa misma tarde, en la Plaza de las Tres Culturas o en Tlatelolco, una huelga de hambre para exigir la liberación de sus detenidos. Duraría 10 días hasta la inauguración de los Juegos Olímpicos.
Entre 5.000 y 12.000 personas se concentraron en la antigua plaza en Losada. Los oradores estudiantiles se situaron en el balcón del tercer piso del edificio Chihuahua y empezaron un discurso. De pronto, emergieron del horizonte helicópteros con luces verdes. Se escucharon disparos de pistolas automáticas. Se veían francotiradores apostados en las azoteas, miembros del ejército regular y otros del batallón Olimpia, que era un cuerpo de élite que dependía directamente de la presidencia. Vestidos de paisano tiroteado a la multitud en la plaza, a quemarropa y de manera indiscriminada. Fueron los minutos más largos para esos estudiantes. Un periódico informó al día siguiente de 29 muertos y más de 80 heridos, y la televisión solo lo previó como un incidente policial. Hoy se cree que en la masacre de Tlatelolco perecieron cientos de personas. No se sabe con exactitud cuántas, pero lo que sí sabemos es que en su mayoría eran civiles indefensos. Después de eso hubo un pacto de silencio orquestado mediante amenazas por el gobierno del PRI. El movimiento estudiantil fue cegado a balazos en ese mismo 2 de octubre de 1968. Y los Juegos Olímpicos se celebraron de manera prevista. Luis Echeverría, ministro de Interior, durante la masacre de las Tres Culturas, sucedió a Gustavo Díaz Ordaz en la presidencia. En el 2002 tuvo que comparecer ante la justicia por los sucesos referidos. 2 años antes, el PRI había perdido las elecciones por primera vez en 71 años. Ya no tenía manera de esconder la piedra, su asquerosa y repugnante actuación durante esa noche de 1968. Y hasta aquí con el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya servido de información. Si te gustó, te invito a dejar tu like y a suscribirte si quieres ver más videos como este. De igual forma, en la parte de abajo te dejo mi Instagram para que vayas a seguirme y un correo electrónico por si tienes alguna historia de terror que contar. Sin más me despido, soy Cristian Ean y nos estaremos viendo en un próximo video. Disfruta de la noche.